Saludos a todos. En esta oportunidad me place dar una breve exposición acerca del análisis del caso de María Elena Loaiza Tamayo versus Perú. Hoy vamos a analizar uno de los casos más importantes en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. El caso María Elena Loaiza Tamayo versus Perú, como se le llama, es un caso que nos permite explorar diferentes enfoques jurídicos y cómo se relacionan en cuanto a la justicia y los derechos humanos. A lo largo de la presentación veremos cómo la teoría de Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross ofrecen distintas perspectivas sobre la aplicación de la ley en contextos críticos. Breve reseña del caso. Lo vamos a mencionar de esta forma. El caso de María Elena Loaiza Tamayo es emblemático en la lucha por los derechos humanos. Ya data en los años de 1993, durante el gobierno de el aquel entonces presidente Alberto Fujimori. Loaiza fue detenida bajo acusaciones de terrorismo, como era comúnmente en esa ola de desenfreno de terrorismo en el país. Se consideraba a cualquier persona, en algunos casos abusando de la autoridad, se les acusaba como terroristas a aquellas personas que eran muchas veces campesinos, muchas veces comerciantes y hasta estudiantes universitarios. Fue el caso entonces de María Elena Loaiza, considerada en esta circunstancia como terrorista. Ella fue juzgada en un tribunal militar bajo el decreto ley 25659, lo que le negó un juicio justo y la sometió a torturas, como era el caso en muchas personas, ser sometidas a torturas. A pesar de estas violaciones, el Estado peruano siguió adelante con su condena. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en el año 1997, exigiendo la liberación de esta persona y además de ello, una compensación por las violaciones sufridas. Positivismo excluyente de Kelsen. Analizaremos en este caso. Aquí entramos en el análisis del positivismo jurídico excluyente, una teoría desarrollada por Hans Kelsen. Kelsen separa completamente el derecho de la moral, argumentando que los jueces solo deben explicar la ley vigente, sin importar si es moralmente justa. Este enfoque fue utilizado en el caso de Loaiza Tamayo, donde los tribunales militares aplicaron la ley sin considerar los derechos humanos violados en esta persona, a pesar de las evidencias obtenidas bajo tortura. Las diferentes presiones y torturas que se le hicieron a esta persona, no se consideró eso. Se explicó normativamente de manera estricta. Se movieron en base a las leyes en ese momento sin mirar siquiera si aquello era moral o no lo era, lo que llevó finalmente a condenar a Loaiza. Positivismo incluyente de Hart. Por otro lado, Herbert Hart presenta el positivismo incluyente, esta teoría respaldada por él, que permite incorporar principios morales en la interpretación legal. En su enfoque, los jueces pueden considerar aspectos éticos cuando la ley no es clara o genera injusticias.
en el caso de Loaiza Tamayo, si los jueces hubieran seguido esta postura, habrían podido cuestionar la validez de las pruebas obtenidas bajo tortura y reconocer, en este caso, las violaciones a los derechos humanos que se transgredió en esta persona, vilmente. Este enfoque habría permitido una resolución más justa, una resolución más acercada a lo humano y lo correcto. Sin embargo, no se consideró de ninguna manera los derechos fundamentales de las personas. Consideramos que este caso fue determinante y muy conocido. Vamos a concluir entonces diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos corrigió en este caso una injusticia que el sistema legal peruano, lamentablemente, dando una mala impresión internacionalmente, fueron observados y fueron corregidos también. Al aplicar un positivismo excluyente, no pudo, en este caso, resolver. Consideramos entonces que en este ejemplo es muy marcado la intención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es buscar la justicia, buscar en este caso reprimir el sistema legal peruano en cuanto a la aplicación a un juicio a una persona que bien pudiera haber sido mediante un debido proceso sentenciada, pero no lo fue. Se dejaron de lado sus derechos fundamentales como persona y solo se imperó la ley en ese momento, que por cierto tuvo mucho peso a favor de las intenciones del gobierno peruano en aquel momento. Las decisiones determinadas por el gobierno peruano han sido censuradas y finalmente nos queda como una lección que la justicia, si se encuentra con la ley y hay una diferente opinión, podemos optar por la justicia, porque es aquella la que carga sobre sí el espíritu de la legalidad. Muchas gracias.